Imperio Titán capítulo 51. Quería ser un héroe. Advertencia. Capítulo brutal. La lluvia tamborileaba sin cesar sobre los hombros de Reiner mientras caminaba penosamente hacia casa por las calles embarradas de Liberio. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Sus botas chapoteaban en la tierra húmeda de la zona de internamiento. Le ardían las manos, rojas, en carne viva y rozadas por haber agarrado el rifle durante horas durante el entrenamiento. Flexionaba los dedos constantemente, intentando aliviar el escozor, pero solo empeoraba el dolor. Los edificios grises se alzaban imponentes sobre él, con sus ventanas oscuras y poco acogedoras en la penumbra del atardecer. El agua goteaba de los aleros, creando pequeños ríos que se fundían con los charcos más grandes del suelo. Algunos eldianos más pasaban apresurados, cabizbajos, ansiosos por resguardarse de la lluvia. Nadie lo miró directamente, era solo otro aspirante a guerrero que regresaba a casa después del entrenamiento. Al acercarse a su casa, Reiner ya percibía el familiar aroma de la comida de su madre, que se filtraba por las rendijas de su modesto hogar. A pesar del cansancio, sus labios se curvaron en una leve sonrisa. El olor a comida, el calor que pronto lo envolvería. Esos eran los pequeños consuelos que hacían que todo fuera más llevadero. Los escalones de madera crujieron bajo su peso al subir a la puerta principal. Su uniforme estaba empapado y el agua goteaba sobre el desgastado felpudo al entrar. El calor de la casa lo envolvió de inmediato como una manta. «Reiner, ¿eres tú?», preguntó la voz de su madre desde la cocina, con ese tono de expectación que tanto le había acostumbrado. «Sí, madre», respondió, quitándose con cuidado las botas mojadas. Le temblaban ligeramente las manos por el esfuerzo. La piel de las palmas protestaba a cada movimiento. «Ven aquí, cariño. Estoy preparando tu guiso favorito». La voz de Karina Braun era alegre, casi un canto con un entusiasmo que parecía fuera de lugar en su hogar, por lo general sombrío. Reiner caminó hacia la cocina con los calcetines mojados, dejando pequeñas huellas en el suelo de madera. Su madre estaba junto a la estufa, removiendo una olla con determinación. El vapor se elevaba en volutas, empañando la pequeña ventana sobre el fregadero. No se giró para mirarlo cuando entró. «¿Cómo estuvo el entrenamiento hoy?», preguntó, añadiendo una pizca de algo a la olla. La voz de Reiner salió más áspera de lo que pretendía, cargada de cansancio. «Fue largo». Se hundió en una de las sillas de la cocina. Los músculos le dolían en señal de protesta. «Pero espero que sea productivo», continuó Karina, dándole la espalda. «El comandante Magad debe de estar impresionado con su actuación de hoy». Reiner se quedó mirando sus manos enrojecidas sobre la mesa, la piel en carne viva que se le había enrojecido entre el pulgar y el índice. «Tuvimos que hacer ejercicios bajo la lluvia. Recorrimos 16 kilómetros con el equipo completo, y luego practicamos tiro al blanco». «¿Y? ¿Fuiste el mejor?». Se giró, con la cuchara de madera en la mano, y sus ojos brillaron con esa intensidad familiar que le revolvió el estómago. «Fuiste el mejor, ¿verdad, Reiner?». Tragó saliva con dificultad, pensando en los disparos perfectos de Marcel, en la velocidad de Porco al correr, en las impecables técnicas de combate cuerpo a cuerpo de Anye. Lo hice bien, madre. El comandante Magad dijo que mi puntería ha mejorado». La expresión de Karina cambió, y su entusiasmo se atenuó ligeramente. Volvió a la estufa, con movimientos más rígidos que antes. «Bueno, pero no el mejor. Reiner, ya hablamos de esto. Tienes que ser el mejor. ¿Entiendes lo importante que es esto?». «Sí, madre». Las palabras le pesaban en la lengua, desgastadas por las innumerables repeticiones. «Los demás candidatos no se esfuerzan tanto como tú, ¿verdad? No entienden lo que está en juego». Empezó a picar zanahorias con movimientos bruscos y decididos. «Si te conviertes en un guerrero, si heredas uno de los titanes, tendremos privilegios», pensó Reiner, con el mantra familiar resonando en su cabeza. La voz de su madre continuó, pero se había convertido en un ruido de fondo, mezclándose con el sonido de la lluvia contra las ventanas y el burbujeo del guiso. Volvió a mirarse las manos, las marcas rojas y furiosas que seguramente se convertirían en ampollas por la mañana. Su madre no las había notado. Tampoco había notado su uniforme empapado, ni su mueca de dolor al sentarse. Sus ojos estaban fijos en el futuro que había forjado para ambos, un futuro que parecía más lejano con cada día de entrenamiento. «¿Me estás escuchando, Reiner?». El tono cortante de Karina interrumpió sus pensamientos. «Sí, madre. Lo entiendo». Se obligó a mirarla a los ojos. «Mañana trabajaré más duro». Su expresión se suavizó un poco. «Ese es mi chico.
Volvió a su cocina. Ahora, cámbiate esa ropa mojada antes de cenar. No podemos permitir que te resfríes y pierdas el entrenamiento. Reiner se levantó de la silla, sus músculos protestando a cada movimiento. Mientras caminaba hacia las escaleras, la voz de su madre lo siguió. Recuerda, Reiner, esto es por los dos. Por todos los eldianos. Debemos demostrar nuestra valía. Las escaleras parecían más empinadas de lo habitual al subirlas, cada escalón requería más esfuerzo del debido. Las palabras que quería decir se le atascaban en la garganta. Sobre el dolor, sobre el miedo. En su pequeña habitación, Reiner se quitó con cuidado el uniforme mojado y lo colgó del respaldo de la silla para que se secara. El espejo de la pared reflejaba un rostro cansado que aparentaba más de sus 8 años, con ojeras y manchas de barro en una mejilla. Aún oía a su madre moviéndose en la cocina de abajo, tarareando mientras terminaba de preparar la cena. Tiene sus propios problemas, le susurró a su reflejo, repitiéndose las palabras que se decía a sí mismo todos los días. Pensó en las largas jornadas que trabajaba en la fábrica, en los susurros y las miradas de reojo que soportaba en la calle, en los sueños que había abandonado hacía mucho tiempo y en su padre. Sentado en el borde de la cama, Reiner empezó a masajearse las manos doloridas, intentando recuperar la sensibilidad de los dedos. La lluvia seguía cayendo fuera de la ventana, creando dibujos en el cristal que le recordaban las lágrimas que no se permitía derramar. Mañana sería otro día de entrenamiento, otro día de intentar ser el mejor, otro día de llevar las esperanzas de su madre sobre sus jóvenes hombros. Se recostó en la cama, mirando el techo, donde las manchas de agua creaban patrones abstractos. El olor a estofado subía de la cocina, junto con el tarareo de su madre. Debería haber sido reconfortante este momento de paz en su pequeño hogar, pero Reiner solo sentía el peso de las expectativas que lo oprimían. Solo un poco más, se susurró, aunque no estaba seguro de qué esperaba. ¿Ser el mejor? ¿Heredar un titán? ¿Enorgullecer a su madre? Las metas parecían cambiar y difuminarse como las sombras en su pared. Desde abajo, su madre gritó: Reiner. La cena está lista. Ya voy, madre. Reiner despertó sobresaltado, con una repentina descarga de adrenalina recorriendo sus venas al comprender gradualmente que la gélida presión del agua había invadido sus sentidos. Mientras luchaba por recuperar el equilibrio, no pudo evitar temblar incontrolablemente. El frío penetraba cada fibra de su ser. La sensación de frío se intensificaba por el hecho de que su ropa, antes cálida y reconfortante, ahora se le ceñía al cuerpo con una incómoda tirantez, exacerbando la sensación de vulnerabilidad que experimentaba en ese entorno desconocido y gélido. Respirando con tanta intensidad que parecía congelarse en cuanto escapaba de sus labios, Reiner podía ver sus exhalaciones suspendidas en el aire, una representación visual del frío escalofriante que lo rodeaba. El agua helada que lo envolvía por completo parecía drenar hasta la última gota de calor de su cuerpo. La única vez que sintió algo similar fue cuando Marley los dejó a todos en la nieve, casi sin ropa, porque querían ver cómo les ayudaría la sanación del titán. Reiner recordaba ese día mejor de lo que hubiera deseado. Le había costado bastante acostumbrarse al frío. Mientras Reiner observaba su espacio confinado, la presencia de barrotes de hierro lo envolvía. Sentado en el gélido e implacable suelo, era plenamente consciente de su encierro en aquella lúgubre celda. Su atención se desvió hacia abajo, donde su mirada se posó en los restos de sus piernas, ahora reducidas a 2 muñones amputados. En su lugar, se habían fijado placas de metal frías e inflexibles, firmemente sujetas con cadenas para asegurar que las heridas no cicatrizaran. Esta cruel y calculada medida impidió eficazmente que Reiner utilizara sus habilidades regenerativas de titán para regenerar sus extremidades perdidas. A pesar del paso del tiempo, un dolor implacable, aunque leve y punzante, persistía. A medida que transcurrían los segundos, el miedo lo invadía por completo, extendiéndose como un frío gélido implacable, provocando escalofríos por la espalda. La sensación era tan intensa que le erizaba la piel, creando en él una inquietante incomodidad. Desesperado por escapar del gélido entorno, Reiner intentó inclinarse hacia adelante en busca de libertad. La cadena firmemente atada a su brazo derecho le impedía seguir avanzando, dejándolo con una sensación de estar atrapado e indefenso. Impulsado por una creciente sensación de pánico, Reiner centró su atención en su brazo izquierdo, esperando encontrar algo de control o consuelo. Sin embargo, al posar la mirada en su costado izquierdo, una conmoción escalofriante lo recorrió por completo.
Para su asombro, descubrió que su brazo izquierdo ya no estaba allí, reemplazado por un muñón desnudo y en carne viva donde antes había estado su extremidad. Esta revelación fue desconcertante y provocó oleadas de inquietud que lo invadieron temblorosamente. Reiner estaba abrumado por el miedo y la angustia, y un sudor frío le corría por la cara, intensificando su pavor. Con cada latido, su corazón parecía contraerse, creando una sensación de asfixia en la garganta. Para agravar el tormento, el dolor abrasador se intensificaba por todo su cuerpo, recordándole sin piedad su brazo y piernas amputados. Al intentar moverse, la agonía ardiente se hacía más insoportable, como si llamas lamieran sus extremidades desgarradas. Cada movimiento exacerbaba el sufrimiento, reabriendo sus heridas ya cerradas y provocando que el líquido carmesí fluyera profusamente, tiñendo sus ropas de un rojo intenso. ¡Ayuda! En un estado de terror paralizante y desesperación absoluta, el grito de auxilio de Reiner resonó por la habitación, como un eco de una súplica de salvación. Retorciéndose frenéticamente en el frío e implacable suelo, reunió hasta la última gota de sus menguantes fuerzas para liberarse de sus ataduras. Sin embargo, las cadenas inflexibles que le sujetaban el brazo derecho parecían estar incrustadas en acero sólido, haciendo inútiles todos sus esfuerzos. Una oleada de desesperación lo invadió al comprender. No solo tenía el brazo atado, sino que inexplicablemente le faltaban el resto de las extremidades, dejándolo completamente indefenso y a merced de un torturador desconocido. Reiner ejerció toda la fuerza de su torso mientras se inclinaba hacia adelante, decidido a liberarse de las cadenas que le apretaban el brazo derecho. Apretando los dientes con fuerza, forcejeó con todas sus fuerzas, anhelando liberar su extremidad del férreo agarre de la pared. Desafortunadamente, sus esfuerzos fueron inútiles, pues las implacables cadenas se negaron a soltarse. La agonía que recorría su cuerpo se intensificó, intensificando el tormento que ya padecía. ¡Ah! Gritó Reiner con un dolor insoportable. Su voz agonizante resonó en el aire. Convulsionando con determinación, tensó cada músculo de su cuerpo, intentando desesperadamente liberar su brazo atrapado del agarre inflexible. Sin embargo, sus esfuerzos fueron inútiles, pues la presión como una tenaza alrededor de su muñeca solo se intensificó, obstruyendo gradualmente su circulación. El entumecimiento comenzó a extenderse, comenzando por las yemas de los dedos y subiendo por la mano. Simultáneamente, el dolor insoportable se extendió sin piedad por todo su brazo, aumentando con cada segundo que pasaba. Las emociones de Reiner lo abrumaron, las lágrimas corrieron por sus mejillas. El dolor lo invadió, intensificándose a cada instante, pero en ese momento, ignoró las posibles consecuencias. No le importaba si le arrancaban la mano. Cualquier cosa era mejor que el tormento que soportaba. La desesperación alimentó su deseo de huir de aquel lugar miserable, pero sus esperanzas se desvanecieron casi al instante. Una fuerte patada impactó en el rostro de Reiner, agravando aún más su sufrimiento y destrozando cualquier atisbo de escape. Reiner sintió un impacto insoportable al estrellarse la nuca contra la pared inflexible, provocando una oleada de dolor abrasador en todo el cráneo. Junto a esta aguda agonía, percibió con nitidez como regueros de sangre caliente y pegajosa caían sin cesar de la herida abierta en su frente, oscureciendo gradualmente su visión y tiñendo su rostro de rojo. A pesar de la abrumadora incomodidad y el caos que lo rodeaban, Reiner se esforzó desesperadamente por enfocar su vista borrosa en el autor del golpe. Sin embargo, a medida que su mareo se intensificaba, la figura que tenía ante él se multiplicó inexplicablemente en 2, luego en 3, transformándose y fusionándose como un espejismo inestable. Mientras su conciencia se desvanecía rápidamente, una oscuridad fría y sofocante lo envolvió por completo, envolviéndolo en su abrazo implacable. La próxima vez que nos veamos, seré el héroe del mundo. Y los tres viviremos felices juntos. Con una mezcla de inquietud y cautela, Reiner abrió lentamente los párpados, como si albergara un temor oculto por lo que su visión revelaría. Su mirada se fijó en las extremidades cercenadas, que una vez fueron sus poderosas piernas, y una profunda sensación de pavor lo invadió. Sin embargo, para su inmensa sorpresa, un suspiro de alivio escapó de sus labios, pues descubrió que la agonía anticipada había desaparecido notablemente. A pesar de la macabra e inquietante visión que tenía ante sí, Reiner no pudo evitar sentir una inmensa gratitud porque su cuerpo permaneciera insensible a cualquier tormento. Reiner recordó lo sucedido, lo que Annie había hecho y cómo todos fueron derrotados. Se preguntó si Bertolt estaría cerca. La sola idea de ver a su amigo le dibujó una leve sonrisa. Todo es culpa mía.
Deberíamos haber regresado, murmuró Reiner en voz baja, abrumado por la culpa y el arrepentimiento. En ese breve instante, un torrente de recuerdos lo invadió, y recordó vívidamente el nombre de Marcel con profunda tristeza. Marcel, quien debería haber estado vivo ese fatídico día en lugar de él, atormentaba sus pensamientos. Al reflexionar sobre el pasado, Reiner casi podía oír el grito angustiado de Marcel resonando en sus oídos, intensificando el peso de su remordimiento. La imagen de la sangre corriendo por el aire cruzó por su mente. Mientras Reiner cerraba los ojos, lo que le había dicho a su madre hacía muchos años se repetía en su mente una y otra vez. Las palabras que ella le había dicho, la promesa de una vida donde serían una gran familia feliz. Sin embargo, todo había sido en vano. Tu padre está orgulloso de ti, Reiner. Dice que podremos reunirnos cuando te conviertas en un guerrero oficial de Marley, recordó Reiner las palabras de su madre, y se preguntó desde cuándo significaban tan poco. Ella le había mentido. Reiner sabía que su sueño de vivir juntos era solo eso, un sueño. Reiner se preguntó si su madre lo había sabido desde el principio, o si tal vez ella también había estado viviendo un sueño todo este tiempo. Reiner ya no lo sabía. Respiró hondo, intentando encontrar una forma de escapar, cuando una voz cortó el silencio como una cuchilla. Nadie te ayudará por un instante. Reiner se preguntó si sus oídos le estaban jugando una mala pasada, pero al oír el sonido de la puerta de su celda al abrirse, el corazón le dio un vuelco. En la oscuridad, la adrenalina le instó a levantar la cabeza y observar su entorno. Entrecerrando los ojos, la tenue luz que se filtraba en su celda le dificultaba ver nada más allá de su reducido espacio. Sin embargo, sus sentidos se agudizaron al entrecerrar la mirada hacia una figura que se encontraba justo frente a su celda. La figura parecía tener una estatura inferior a la media, pero sus rasgos estaban envueltos en sombras ominosas. La tensión en el aire se intensificó cuando la figura dio un paso al frente, provocando que el corazón de Reiner se acelerara de anticipación. De repente, la luz de la antorcha se encendió, iluminando el rostro de la misteriosa figura, y en ese instante, el corazón de Reiner se llenó de reconocimiento. Era nada menos que el capitán Levy del estimado cuerpo de inspección. Los ojos de Reiner, que reflejaban una mezcla de aprensión y miedo, se encontraron con la gélida mirada gris acero de Levy. Sin embargo, la intensidad del intercambio resultó insoportable para Reiner, lo que lo impulsó a apartar la mirada y romper la comunicación. Su atención se desvió rápidamente al captar el sutil sonido de la puerta de la celda al abrirse, llenando la pequeña habitación de una atmósfera de anticipación. Ansiosamente, Reiner dirigió su atención al suelo frío y duro. La tensión aumentó, cada paso se volvió más fuerte y nítido hasta que cesaron abruptamente. Una sensación de pavor consumió a Reiner cuando un par de botas oscuras se materializaron justo frente a él, proyectando una sombra ominosa sobre su vulnerable figura. Dime qué se siente estar rodeado de inmundicia. Debes sentirte como en casa. La voz aguda de Levy atravesó el aire tenso, entrecerrando los ojos con un gesto acusador mientras confrontaba a Reiner. Incapaz de sostener la mirada de Levy, Reiner mantuvo la vista fija hacia abajo, con una mezcla de vergüenza y desafío dibujada en su rostro. Pero su evasión duró poco, pues la mano de Levy se deslizó rápidamente entre el cabello rebelde de Reiner, agarrándolo con fuerza. El dolor atravesó el cráneo de Reiner, haciéndole gemir involuntariamente. Su malestar físico reflejaba el tormento emocional que Levy buscaba provocar. Con una fuerza inquebrantable que exigía toda su atención, Levy obligó a Reiner a mirarlo por fin, a afrontar las consecuencias de sus actos, por repulsivas que fueran. Dime, Reiner Braun, quiero respuestas. ¿Estás dispuesto a dármelas? La voz de Levy atravesó la tensión. Su tono estaba impregnado de una mezcla de determinación e impaciencia. Sintiendo el peso de la mirada inquebrantable de Levy, Reiner se vio incapaz de sostenerlo directamente, desviando la mirada en un inútil intento de evitar la intensidad que emanaba de su interrogador. Mientras la mirada de Levy lo penetraba con una fuerza implacable, Reiner tragó saliva con nerviosismo, consciente de que ni siquiera la mirada más fulminante del comandante Magat podía compararse con la presión que ahora enfrentaba. Reiner oyó lo que el capitán Levy quería, pero sabía que el hombre estaba jugando con él. Reiner recordó la traición de Anie, cómo se había vuelto contra ellos. Reiner sintió un ataque de ira solo de pensar en ella. Todo habría estado bien si se hubiera quedado callada. Bertolt no estaría en una celda, probablemente siendo torturado. Todo era culpa suya. ¿Habrías matado a Marco? Resonó una voz en la cabeza de Reiner, haciéndolo estremecer, recordando el rostro de Marco lleno de miedo, rogándole que parara.
¿No te lo ha contado ya Annie?, preguntó Reiner, mientras finalmente le devolvía la mirada a Levi. Sus palabras hicieron que Levi entrecerrara los ojos, pero Reiner no se echó atrás esta vez. Ahora es tuya. Sé que a estas alturas ya le has pedido todo lo que podías. No veo por qué se guardaría nada, continuó Reiner apretando los dientes. Una parte de él se preguntaba si había sido demasiado duro con Annie o si tal vez era culpa. Reiner no sabía cuál había sido, pero Reiner sabía una cosa. Se arrepentía. ¿Por qué pierdes el tiempo conmigo? Admítelo. Estás aquí para humillarme y golpearme. Si eso es todo lo que quieres, ¿para qué perder el tiempo haciendo preguntas? Sigue adelante. Resonó la voz de Reiner con una abrumadora combinación de ira, furia y miedo, una mezcla volátil que parecía consumirlo por completo. A medida que su diatriba alcanzaba su clímax, salpicando sus palabras de intensas emociones, el peso de sus emociones se volvió insoportable para él solo. En cuanto se quedó en silencio, el pecho agitado de Reiner exigió oxígeno, lo que lo obligó a respirar hondo y con dificultad en un intento desesperado por recuperar la compostura. Levi soltó el cabello de Reiner. Sin nada que lo sujetara, el rostro de Reiner chocó con fuerza contra el implacable suelo de hormigón. Sus sentidos se vieron momentáneamente abrumados mientras Reiner yacía en medio del hedor pútrido a lodo y sangre. Sin embargo, cualquier atisbo de incomodidad se desvaneció rápidamente al oír la voz suave pero firme de Levi. Tienes razón, la atención de Reiner se desvió bruscamente cuando una patada rápida y potente le impactó en la cara. El impacto le impulsó la frente contra la pared inflexible que tenía detrás, dejándolo mareado y desorientado. Reiner, abrumado por un dolor insoportable, no pudo evitar un grito desgarrador que resonó en el aire. Su nariz había sido brutalmente destrozada, causándole una hemorragia profusa que le tiñó el rostro de rojo. Impulsado por el instinto, Reiner se llevó la mano desesperadamente a la nariz, con la esperanza de aliviar de algún modo el dolor punzante, solo para darse cuenta de que su brazo derecho seguía firmemente encadenado. Su intento de aliviar su sufrimiento resultó inútil en un cruel giro del destino, dejándolo completamente indefenso mientras Levi se acercaba amenazadoramente. Gotas de sangre caían a cada paso, manchando las botas negras de Levi. ¿Qué se siente al saber que mataste a 250.000 de personas, hombres, mujeres, niños y bebés? Seguro que estás orgulloso, ¿verdad? Levi atravesó incluso la tensión más intensa con sus palabras, e interrogó a Reiner con voz fría. Su voz, desprovista de calidez y compasión, pareció congelar el aire a su alrededor, dificultando casi la respiración. Reiner, sintiendo la intensidad de la mirada de Levi atravesando sus párpados cerrados, cerró los ojos con fuerza, con la esperanza de bloquear no solo la presencia física de Levi, sino también el peso de sus palabras hirientes. El dolor de la presión de sus párpados apretados comenzó a latir, pero ni siquiera esa incomodidad física pudo distraerlo del torbellino emocional que corría por sus venas. A pesar de sus esfuerzos por protegerse de lo inevitable, las lágrimas brotaron incontrolablemente. Corrieron por las mejillas de Reiner, cada gota transmitiendo silenciosamente el profundo dolor y la culpa que intentaba ocultar con tanta desesperación. Los sentidos de Reiner se vieron abrumados por los ecos inquietantes de sus voces, que perforaban el aire con gritos de ira alimentados por un profundo resentimiento y una desesperación abrumadora. Mientras permanecía allí sentado, una escena inquietante se desplegó ante sus ojos, como si se estuviera representando una obra cruel. Los rostros de los inocentes, esas víctimas anónimas a las que había condenado sin saberlo al romperse la puerta, se materializaron en su mente. Distorsionados y contorsionados, se convirtieron en un festín para los titanes insaciables, devorados por criaturas grotescas con un hambre insidiosa. El peso de la culpa y el remordimiento se intensificó en Reiner al enfrentarse a las sombrías consecuencias de sus actos y las consecuencias irreversibles que plagaban cada instante de su vida. Reiner simplemente se quedó allí tendido, destrozado. Ni siquiera oyó a Levi salir de la habitación ni la puerta cerrarse. El silencio lo envolvió, sin poder evitar pensar en todas las personas que había matado. 4 días después, ¿es de día o de noche ahí fuera?, se preguntaba Reiner mientras contemplaba la oscuridad impenetrable de su diminuta y sombría celda. La ausencia de luz natural lo había desorientado hasta el punto de que ya ni siquiera podía distinguir entre el día y la noche. Llevaba horas sin dormir, y había perdido la cuenta de las veces que se había quedado dormido sin querer y despertado. Mientras contemplaba el abismo de su confinamiento, Reiner no pudo evitar preguntarse si el mundo más allá de esos muros fríos e implacables se había olvidado por completo de su existencia.
Pensar en su madre, quien siempre había sido su pilar, ahora olvidándose de él, le llenaba el corazón de angustia. Habían cavado un pequeño agujero debajo de Reiner, donde podía tirar sus excrementos, ya que nadie quería sacarlo de la celda para que pudiera ir al baño. En cuanto a su orina, bueno, el olor en sus pantalones era terrible, y empeoraba con el tiempo. Reiner apenas podía contener las inmensas ganas de vomitar que lo atormentaban. Sin embargo, se recordó a sí mismo que esta sería la cuarta vez que vomitaría ese mismo día. Al reflexionar sobre esto, se dio cuenta de que su estómago estaba completamente vacío. Incluso con el estómago vacío, Reiner no sentía hambre. Era como si su cuerpo hubiera perdido todo interés en la comida. Cada comida que le ofrecían le sabía insípida y poco apetitosa. Era como forzarse a comer un bocado de arena. Reiner se encontró reflexionando sobre las actividades y el destino de Bertolt. La incertidumbre de si su camarada aún respiraba lo llenaba la mente, haciéndole considerar la sombría posibilidad de que Bertolt hubiera encontrado la muerte a manos de sus enemigos. Por otro lado, un atisbo de optimismo lo invadía al contemplar la idea de que Bertolt hubiera logrado eludir la captura, asegurando potencialmente su libertad contra todo pronóstico. La mera idea de que su amigo hubiera logrado evadir a sus adversarios encendió una llama de esperanza en lo más profundo de su ser. Sin embargo, antes de que esta esperanza floreciera por completo, el eco de pasos reverberó en el aire, emanando de la robusta puerta de hierro cercana. Este sonido destrozó la fugaz expectativa de Reiner, extinguiendo la llama de la esperanza, mientras la realidad se entrometía con fuerza en sus pensamientos. Reiner se preparó mentalmente para otra de esas temidas conversaciones con Levi y la loca. Sin embargo, mientras se preparaba para la inminente discusión, no pudo evitar notar un cambio notable en el ambiente. Esta vez, junto a los habituales pasos pesados de Levi, percibió la presencia de varios pares de pasos acercándose. En un instante, Reiner cayó en la cuenta de que no solo Levi, sino una multitud de personas más se acercaban a él para esta conversación. Con un gran peso en el pecho, Reiner se preguntó brevemente si este momento marcaba el fin inevitable. En un intento desesperado por calmar sus nervios, respiró hondo y tembloroso, sintiendo el aire fresco llenar sus pulmones, solo para exhalarlo rápidamente cuando la puerta se abrió ante él. El corazón le latía con fuerza en los oídos. Las rápidas palpitaciones le daban una sensación de urgencia a cada segundo que pasaba. Un miedo abrumador se apoderó de él, obligando a bajar la mirada hacia el suelo desgastado y descolorido, como si temiera el encuentro que le aguardaba. El crujido de pasos resonó amenazantemente, anunciando la llegada de una presencia invisible antes de cesar abruptamente, seguido por los pasos que se alejaban y despachaban a un visitante indeseado. El sonido definitivo de la puerta de hierro resonó por toda la pequeña y desolada habitación, y su eco resonante reflejó el solemne toque de una bocina. Con el corazón latiéndole con fuerza, Reiner anticipó la presencia de Levi de la loca. Sin embargo, para su profunda decepción, ni un solo sonido rompió el inquietante silencio que lo envolvía. La ausencia total de ruido se sentía como un peso sofocante en sus sentidos, provocando una oleada de frustración que le recorría las venas. Sintiendo cada vez más la desesperación por romper el silencio opresivo, la voz de Reiner emergió de su garganta reseca, grave y fatigada, mientras tímidamente formulaba la pregunta que resonó en el espacio desolado. ¿Quién anda ahí? Reiner, la voz, inquietante y sobrecogedora, atravesó el silencio de la celda, acelerando el corazón de Reiner sin control. Como impulsado por una fuerza invisible, sus manos temblorosas se convirtieron instintivamente en puños, sintiendo la frialdad filtrarse en sus dedos desesperados. Lentamente, reunió la fuerza para levantar la cara, y sus ojos se encontraron con una imagen inolvidable. Allí, a solo 1 metro de él, estaba Eren Yeager, cuya presencia emanaba un aura de furia hirviente. Los ojos verdes, antes vibrantes, que Reiner conocía tan bien, ahora brillaban con una intensidad ardiente, su mirada penetrando profundamente su alma. Era una mirada que transmitía no solo un deseo de venganza, sino una furia profunda que parecía trascender las fronteras humanas. En ese instante abrumador, Reiner sintió una escalofriante revelación que lo consumía. Las consecuencias de sus acciones pasadas lo estaban alcanzando, pues era plenamente consciente de que su tiempo se había agotado. Comprendió que la visita de Eren no era una simple casualidad, sino una maniobra calculada para asegurar una venganza largamente anhelada. La gravedad de la situación se apoderó de Reiner mientras se preparaba para las repercusiones de sus decisiones. En ese momento, un sinfín de emociones se arremolinaron en el corazón de Reiner: arrepentimiento, miedo y resignación.
Había jugado un papel importante en la serie de acontecimientos que llevaron a Eren por este camino de venganza, y ahora tendría que afrontar las consecuencias de sus actos. El final era inevitable, el castigo innegable. Reiner ya no podía negar la verdad en los confines de esa celda. Eren Yeager había llegado para matarlo. Destruiré a todos mis enemigos. Reiner recordó lo que Eren había prometido ese día. Reiner notó a todos los demás detrás de Eren: Armin, Mikasa, Krista, Ymir, el Capitán Levi y la Mujer Loca. Reiner no les prestó atención. En cambio, se centró únicamente en Eren. Eren, ¿has venido a hacerlo? ¿Has venido a vengarte? Reiner, con la desesperación evidente en su expresión de derrota, dirigió su mirada inquisitiva hacia Eren, preguntándose si realmente había llegado con la intención de llevar a cabo alguna tarea en particular, mientras el espacio tenuemente iluminado proyectaba un velo de sombras. Destruiré a todos mis enemigos, lo dijiste tú mismo. ¿Qué esperas? Mátame. Gritó Reiner mientras forcejeaba contra las cadenas que le rodeaban el brazo. Reiner esperaba que Eren arremetiera, abriera la celda y lo hiciera. En cambio, Eren guardó silencio. ¿Qué esperas? Gritó Reiner con rabia, con frustración evidente en su voz, mientras buscaba desesperadamente una reacción de Eren. Eren, una vez más, permaneció en un silencio inquietante. Su estoico comportamiento le provocó escalofríos en la espalda. Con un crujido, la pesada puerta de la celda se abrió lentamente. En ese instante, Reiner respiró hondo, tembloroso, intentando desesperadamente reunir las fuerzas para afrontar su inminente muerte. Su mente se llenó de recuerdos de batallas libradas y vidas perdidas, y se preparó para lo que creía que serían sus últimos momentos. Con los puños apretados y los ojos cerrados, Reiner se preparó para la liberación de la muerte, esperando sentir el agudo aguijón de una espada atravesándole el cráneo. El tiempo pareció detenerse mientras la anticipación de Reiner se mezclaba con el miedo y el arrepentimiento persistentes que ensombrecían cada pensamiento. Reiner, atormentado por la culpa y el remordimiento, susurró la súplica: «Madre, perdóname», sabiendo que por fin había llegado su hora. Sin embargo, en lugar de la respuesta esperada, un sonido peculiar interrumpió la atmósfera inquietante: el leve ruido de una silla colocándose cerca. Una oleada de curiosidad desconcertada invadió a Reiner al abrir los ojos, solo para encontrarse con una visión desconcertante. Con rostro inexpresivo, pero con los ojos encendidos por una furia intensa, Eren se había sentado justo frente a Reiner. Su imponente presencia le provocó escalofríos. «Dime, Reiner, ¿tienes a alguien esperándote en Marley?» Las palabras dejaron a Reiner sin aliento. Por un momento, se preguntó cómo Eren sabía de Marley, pero enseguida comprendió que debía haber sido Annie quien les dijo la verdad. «Sí, lo haré», respondió finalmente Reiner, con la voz temblorosa, entre miedo e incertidumbre, mientras miraba el suelo frío y desolado. Lentamente, las lágrimas brotaron de sus ojos, rebosantes de emociones crudas que amenazaban con desbordarse en cualquier momento. Sin embargo, en medio de la angustia que lo inundaba, un rayo de esperanza emergió en su voz temblorosa al añadir: «Mi madre me espera». Pensar en el apoyo y el amor incondicionales de su madre le brindó un atisbo de consuelo, un recordatorio de la calidez y el consuelo que anhelaba recuperar. «Dime, Reiner, ¿crees que tu madre es más importante que la mía, más importante que las miles de personas que mataste?», preguntó Eren, con una voz desprovista de emoción. Reiner no supo qué decir. No tenía respuestas. Quería decir algo, pero solo sentía la culpa que había sentido durante tanto tiempo. ¿Sabes? Durante nuestro entrenamiento como cadetes, Bertolt era tímido y se esforzaba por ignorar a la gente, ya fuera por culpa o porque no quería encariñarse con quienes algún día mataría. Eren se sobresaltó. Sus ojos verdes, normalmente vibrantes, brillaron, adquiriendo un brillo casi etéreo en medio del manto de oscuridad, como si reflejara la magnitud de sus emociones en ese preciso instante. «Pero tú, Reiner, te hiciste amigo de todos nosotros, de mí. No había un solo cadete que no te viera como el hermano mayor de todos. Sin embargo, así como te reías con nosotros durante el día, planeabas matarnos a todos por la noche». Las conmovedoras palabras de Eren atravesaron el alma de Reiner, ahogándolo en un sollozo y obligándolo a afrontar la gravedad de sus pecados. El peso de sus acciones pesaba sobre su conciencia mientras lidiaba con la abrumadora culpa de traicionar a quienes tanto había llegado a querer. Reiner luchó desesperadamente por acallar esos dolorosos pensamientos, por acallar los ecos inquietantes de su maldad y por encontrar la manera de reparar el daño irreparable que se había infligido a sí mismo y a sus camaradas.
Dime, Reiner, tú y Bertolt fueron los primeros a quienes les conté lo que pasó ese día. Dime, ¿cómo tuviste el valor de mirarme a los ojos y decirme que lo sentías? Llevas aquí 5 años. Sabías que te habían mentido sobre los demonios de Paradis. Aún así, destruiste la puerta exterior de la muralla rosa, matando a muchos amigos que te consideraban el hermano mayor y a muchos otros. Dime, Reiner, ¿sentiste alegría al ver cómo devoraban a tus compañeros cadetes? ¡No!, gritó Reiner con una mirada suplicante, mientras miraba rápidamente a Eren. No podía soportarlo más, las palabras, la culpa, las lágrimas corriendo por su rostro mientras contenía un sollozo. Yo quería ser un héroe, gritó Reiner, con la voz temblorosa, con una mezcla de anhelo, arrepentimiento y angustia. Las lágrimas corrían por su rostro como cascadas de tristeza, dejando rastros de sus sueños destrozados. Cada lágrima caía sin cesar, desplomándose hacia el suelo frío e implacable. ¿Y te conviertes en un héroe matando a miles de personas inocentes? Siempre quise demostrarles a todos que podía hacer algo. Quería que fuéramos una gran familia feliz, que el sueño de mi madre se cumpliera, pero todo era mentira. Mi padre nunca nos quiso. Nunca me quiso a mí. Fui simplemente un accidente. Gritó Reiner mientras sollozaba. En un intento desesperado por contener su arrebato emocional, Reiner luchó contra sus sollozos incontrolables, pero el torrente de palabras emergía implacable de sus labios temblorosos, imposible de contener. La mirada de Reiner bajó, fijada en el suelo de intrincados dibujos bajo sus pies. En medio de su agitación interna, su voz temblaba de vulnerabilidad. Las grietas revelaban el peso de sus palabras. La habitación se sumió en una quietud, solo interrumpida por los susurros que escapaban de sus labios. Con cada palabra, Reiner grababa en el aire un profundo arrepentimiento, como si confesara una verdad profunda que llevaba tiempo enterrada. Nunca se suponía que viniera. Nunca se suponía que recibiera el blindado, confesó, con la voz apenas elevándose por encima de un susurro. La confesión flotaba pesadamente en el aire estancado, testimonio de la inesperada carga que soportaba. Su tono de arrepentimiento se intensificó al continuar, y sus palabras cargaban con el peso de su aparente indignidad. No merecía tenerlo, admitió, con una voz quebrada y un tinte de inseguridad y desilusión. La mirada de Reiner finalmente se posó en Eren. Cuando devoraron a Marcel, Annie y Bertolt quisieron regresar, abandonar la misión, regresar con Marley, pero les hice cambiar de opinión, gritó Reiner al ver los ojos abiertos de Eren. Fue mi culpa que un titán se comiera a tu madre. Yo los convencí de atacar las murallas. Si quieres castigar a alguien, matar a alguien, mátame. No quiero vivir así, gritó Reiner con absoluta desesperación y angustia, con el corazón encogido al oír esas palabras, solo para ser recibido por un grito de ira incontrolable de Eren. El sonido pareció reverberar por el aire, avivando el fuego interior de Eren mientras desataba un potente puñetazo directo al rostro de Reiner. El impacto fue brutal, enviando ondas de dolor por todo el cuerpo de Reiner mientras su frente chocaba con fuerza contra la superficie inflexible del muro. El dolor insoportable recorrió cada terminación nerviosa, sumiéndolo en una profunda agonía. Sin embargo, antes de que Reiner pudiera siquiera recuperarse del brutal golpe, su tormento se duplicó cuando Eren se aferró a la tela de su túnica, negándose a soltarlo, y continuó su ataque implacablemente, golpeándolo una y otra vez con una fuerza implacable, golpeándolo una y otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Eren, detente. Mientras Mikasa apartaba con fuerza a Eren de Reiner, la desesperación de Armin se hizo evidente. Gritó, suplicándole desesperadamente que se detuviera. Reiner, que se había quedado inmóvil, permaneció inmóvil en el suelo, con la cabeza inmóvil. Su respiración era visible, y el vapor denso que salía de su cabeza ensangrentada confirmaba inquietantemente que, a pesar de su aparente inercia, estaba vivo. Basta, Yeager. Nos vamos, ordenó Levi con severidad, mirando a Eren con leve desaprobación por perder el control. Normalmente, regañaría a un soldado por perder el control como Eren acababa de hacer, pero sabía que enterarse de lo que Eren acababa de aprender haría que todos perdieran el control, así que decidió dejarlo pasar. Eren vio que Reiner lo miraba fijamente. Reiner seguía llorando a pesar de la paliza. Reiner, ese día les dije a todos cuál es mi objetivo. Destruiré a todos mis enemigos. A todos aquellos que se atrevan a amenazar mi libertad y la de esta isla. No me importa si es Marley o cualquier otro país. Protegeré mi hogar.